Te voy a contar ahora un avance en biociencia que puede ser esperanza para mucha gente que pueda tener patologías o problemas similares. Yo voy a intentar describirte ahora lo que pasó en San Francisco, en Estados Unidos. Después vamos a hablar con un especialista. Hay una mujer californiana, Ann, tiene 47 años y hace 18 años que tuvo una ACV que la dejó cuadripléjica y perdió el habla, entre otras cosas. Con el paso de los años, ella se fue sometiendo a distintos tratamientos experimentales, podríamos llamarles, si querés. Y lo que ella tiene implantada es en el cerebro una especie de plaqueta muy finita, es como una especie de papelito que tiene un montón de electrodos que permiten que su actividad neuronal salga por un cable directamente a una computadora. ¿Qué quieren con esto? Estudiar el cerebro y ver si pueden tomar las ondas que ella emite con el cerebro, etcétera. ¿Cuál es el dato positivo de estas últimas semanas? Se publicó, en realidad no es últimas últimos días se conoce, pero esto está en proyecto hace rato. Lograron que una máquina que utiliza inteligencia artificial, una compu, pudiera darle voz de vuelta a esta mujer Ann. Por supuesto ella no habla, piensa que habla, y hay una máquina que con IA hace que ella hable. Esto en realidad, si vos pensás en Stephen Hawking y otro tipo de experimentos, gente que ha utilizado este tipo de experimentos, se tardaba un montón en que una persona que había perdido el habla lograra armar una frase. Bueno, lo interesante ahora es que lograron que lo haga casi en tiempo real. Vamos a escucharla a ella misma. I was thinking about running to the store. What time will you be home? In about an hour. To not make me laugh. Bueno, ¿qué hicieron con esto? ¿Cómo hicieron? Y acá entra el tema de inteligencia artificial. Primero, con ese aparatito que ella tiene, le dieron algunas frases clave para leer que tienen que ver con el idioma y le dijeron, vos intentá leerlas en voz bajísima. Y lo que hicieron fue tomar lo que hacían sus neuronas y ver cómo lo iban convirtiendo. Y después con inteligencia artificial, saben que con las voces se puede hacer. Vos tomás la voz de una persona y convertís todo eso en la voz de ella misma. Vamos a hablar con Daniel Stillerman. Él es especialista en inteligencia artificial. Tiene muchos estudios sobre este tema. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Yo recién intentaba, Daniel, explicar a la gente un proceso científico bastante complejo, lo mejor que pude. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando lo leía era que decían que habían utilizado la inteligencia artificial al estilo Alexa o al estilo Siri. Acá la gente sabe que es Siri y Alexa, ¿no? Que les podés hablar. A ver, ¿a qué se refieren con eso? A mí me parece muy divertido esto. Para mí el mejor ejemplo es comparar la voz que teníamos en el GPS. ¿Te acuerdas cuando teníamos el GPS que te decía doblá en la próxima cuadra y a veces te decía el nombre? Y lo comparás con Alexa y Alexa hablaba mucho mejor. Este tipo de cosas se llaman, en inglés le dicen text to speech. Vos lo escribís y hace como que habla. Y en los últimos 2 años, muy coincidente con el avance del ChatGPT y toda esta última revolución que ha habido, han aparecido aplicaciones que convierten el texto en conversación que casi no te das cuenta que es una computadora y no una persona. Por ejemplo, una de las cosas graciosas es si tenés ChatGPT, hay un botón donde apretás y hablas con una persona que no solo habla español, sino que habla argentino. Sí. Y el argentino muy marcado. Y claro, eso es lo que pusieron. Sí. No, digo que eso es lo que se pretende. Primero está la parte netamente científica de ciencia, de lograr sacar del cerebro de una persona sus ondas cerebrales que están emitiendo, que emitirían el sonido si ella pudiera hablar. Y después eso, ahí entra la parte que estás contando vos, ¿no? Convertirlo no en una máquina que habla, sino que, es más, si toman muchos videos de esta mujer y cargan motores con eso, supongo que la van a poder hacer hablar como hablaba cuando no tenía ningún problema. Es exactamente eso. Si querés, para mí esto que hicieron tiene 3 partes y la parte es un poco más para los que estamos muy en el tema. La parte más interesante para mí es la primera, que es lo que vos contaste de esos electrodos que pusieron en su cerebro. Eso lo que le permite es tener datos muy veloces de qué es lo que está pasando en el cerebro cuando esta persona dice una frase. Y eso para mí es lo más revolucionario. Las 2 cosas que siguen, que ahora te las cuento, son un poco más conocidas en el mundo de la inteligencia artificial. A ver, ¿cuáles son? Entonces, lo primero dicen, pensás en una jirafa, piensa en una jirafa y dice la jirafa es alta, y eso de alguna manera aparece en su cerebro con distintos voltajes en los cables.
Ahí tienen los datos. La segunda parte es agarran esos datos y le piden a la computadora que aprenda a reconocer del voltaje que aparecía, de lo que hacía el cerebro, qué era lo que pensaba. Esa matemática súper conocida, el problema es que no te tenían los datos en medicina. Y la tercera es, una vez que pudiste traducir lo que pensaba a texto, agarran la voz de esta persona y hacen una cosa que es reentrenar modelos que ya existen para hacer que suene exactamente como ella. Lo interesante es, no necesitas cientos de horas de video de esta persona. Porque lo que se hace es, se agarra un modelo, viste que ChatGPT dice GPT, de GPT la P es preentrenado, que es todo este tema, es lo entrenaste con mucha información y para adaptarlo usas un poquitito más. Y así es como consiguieron que esta... Te sumo una más, todo lo que acabas de contar sucede en menos de un segundo. Ese es el punto, ¿no? Pues, digamos, estos modelos por ahí existían experimentales, pero llevaban tiempo, había que esperar que la persona formara la frase, se escribiera, una máquina la leyera. Esto a donde están yendo es a intentar mantener una conversación dentro de los tiempos habituales de una conversación de gente sin problema. Absolutamente. Y ahí tenés dos cosas. Uno, que está acelerando Internet. En particular, si conocés lo de las redes 5G, una de las cosas que tienen es mucha más velocidad de ir y volver. Y lo segundo es, están logrando que estos algoritmos de inteligencia artificial, en vez de tener que correr en una supercomputadora en algún otro lado y por ende pasar por la nube, que pueda correr directamente o en una computadora o en tu celular en algún momento. Y entonces lo que va a hacer es que el hecho de quedarte sin habla no va a ser nunca más un problema. Para esto no falta 6 meses, falta un poquitito más, porque son temas médicos. Pero en 5 años esto nos va a parecer común. Vamos a tener conocidos que lo van a estar usando. Daniel Stillerman es especialista en inteligencia artificial. Gracias por conversar con nosotros, Daniel. Hasta la próxima. Gracias por charlar conmigo. Un gusto. Bueno, momento de la última pausa. Vamos. Dale, vamos.